Hola, hoy he preparado el tradicional y muy esponjoso roscón de Reyes. Sin muchas complicaciones, solo necesita 2 levados y he utilizado harina común todo uso. Y además con un relleno de trufa muy sencillo de preparar. Así que si queréis saber cómo lo he hecho, aquí os dejo con los ingredientes. Vamos a necesitar 550 gramos de harina común todo uso, 120 gramos de azúcar, 2 huevos, 110 gramos de mantequilla sin sal, 200 mililitros de leche, 12 gramos de levadura seca de panadero. Si queréis utilizar fresca, usad 36 gramos, media cucharadita de sal, 3 cucharaditas de agua de azahar, una ralladura de limón y una ralladura de naranja. Vamos a comenzar activando la levadura. Para ello la vamos a poner junto con la leche un poco templada, no caliente, y la vamos a dejar por unos 10 minutos. A continuación vamos a preparar la trufa para el relleno. Para ello necesitaremos 600 mililitros de nata para montar, 55 gramos de azúcar y 300 gramos de chispas de chocolate. La preparación de la trufa es muy sencilla. Simplemente le añadimos el azúcar a la nata y lo calentaremos hasta el punto de ebullición. La podéis calentar en el microondas o en el fuego. Le echamos las chispas de chocolate y removemos bien hasta que todo el chocolate se haya disuelto. Una vez bien disuelto, lo dejamos enfriar a temperatura ambiente y cuando ya esté frío lo llevaremos a la parte más fría de la nevera y lo dejaremos un mínimo de 2 horas. Pasado ese tiempo, ya podremos montar la nata con el chocolate. Para preparar la masa del roscón, vamos a tamizar la harina y le agregamos todos los ingredientes a la vez. Una vez ya tenemos todos los ingredientes en el bol, los vamos a mezclar ayudándonos de una cuchara o una espátula. Cuando veamos que ya se nos hace difícil mezclarlo en el bol, lo mezclamos con las manos y luego lo pasamos a la mesa de trabajo. Si tenéis una amasadora y preparáis ahí el roscón, el tiempo de amasado va a ser de unos 10-15 minutos. Ahora, si lo hacéis a mano, como lo hice yo no os voy a engañar, estuve casi 1 hora amasando. Aunque os tengo que decir que algún descanso me di, de vez en cuando paraba 2 o 3 minutitos y luego continuaba amasando. Al principio de amasar, la masa os va a parecer muy dura y creeréis que enseguida la tendréis lista, pero a medida que la mantequilla se vaya deshaciendo, la masa se va a volver más pegajosa y mucho más blanda. Mi consejo es que no os desesperéis, porque este es el proceso que tiene que seguir la masa, y con paciencia ya veréis que la masa va a obtener la textura que necesita. Sobre todo, no caigáis en la tentación de añadirle más harina. Con todo el amasado que estamos haciendo, lo que estamos haciendo es desarrollar el gluten, y si le añadimos más harina, esa harina que hemos añadido no tendrá el gluten desarrollado, así que la textura final de la masa se verá como más áspera. Yo os aseguro que simplemente amasando con paciencia vais a conseguir una masa perfecta.
Bueno, y veis al final qué bonita nos ha quedado la masa. Ahora vamos a hacer una bolita con la masa y la vamos a dejar que leve. La ponemos en un bol con un poco de aceite y la vamos a tapar y la dejamos en el lugar más cálido de la casa que tengamos. La mía tardó 3 horas en levar. Y después de esas 3 horas, mirad qué masa más hermosota. Ahora lo que vamos a hacer va a ser quitarle un poco el aire y le vamos a dar ya la forma del rosco. Le vamos a hacer un agujerito en el centro y poco a poco le vamos a ir dando la forma de rosco. Lo vamos a colocar en la bandeja del horno y lo vamos a tapar otra vez y lo vamos a dejar que leve una segunda vez hasta que doble su tamaño. El mío tardó 1 hora. Para adornar mi roscón, yo aquí donde vivo me cuesta muchísimo encontrar fruta escarchada o fruta confitada, así que lo que le voy a poner va a ser almendra laminada y azúcar por encima. Voy a mezclar el azúcar con el agua de azahar y también voy a necesitar un huevo para pintar el roscón por encima. Bueno, pues a continuación vamos a pintar el roscón con el huevo batido y yo en mi caso le voy a añadir la almendra y el azúcar. Vosotros le podéis añadir las frutas escarchadas. Y lo vamos a llevar al horno a 180 grados con calor arriba y abajo durante unos 20-25 minutos. Como cada horno es diferente, ir controlando la temperatura del roscón. Si veis que se os dora por encima, probablemente el roscón ya lo tendréis listo. Y después del horneado, mirad qué preciosura de roscón nos ha quedado. Ahora lo que voy a hacer va a ser cortarlo. Si tenéis una lira, es mejor que lo cortéis con lira porque os va a quedar todo más igualado. Yo como no tengo, uso un cuchillo de pan y a veces me queda más recto y otras veces pues no tanto. Lo dejamos en una rejilla que se enfríe completamente para poder ponerle el relleno. Y como es tradición, todo roscón lleva una figurita de un rey, que es lo más preciado de todo el roscón, sobre todo si hay niños en casa. Aquí pues no hay la tradición del roscón, con lo cual tampoco tengo figurita de rey, pero encontré estos adornos navideños
que son gomas de borrar, de las que se ponen en los lápices, y los voy a envolver con un papel de aluminio y las voy a poner dentro del roscón, y esa será mi sorpresa. Mientras se enfría el roscón, vamos a preparar la trufa para el relleno. La mezclamos un poco porque estará bastante fría y yo me la he separado en 2 bols para que no se me desborde, y la vamos a montar como si fuera nata normal. Una vez el roscón está completamente frío, le vamos a colocar las figuritas de sorpresa si tenemos, y por encima le vamos a colocar todo el relleno. Y os voy a cortar ahora un trocito para ver si podéis apreciar lo esponjoso que ha quedado el roscón. Y así es como ha quedado mi roscón de Reyes de este año. Espero que disfrutéis del vuestro y que os llenéis de ilusiones. Nos vemos en la siguiente. Adiós.